pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por conectarse a esta última plática de la serie Wake Up organizada por el Epic Lab. En especial, gracias a los que se conectaron consistentemente cada miércoles durante las últimas 9 semanas para escuchar los diversos temas que han impactado y que seguirán impactando al mundo del emprendimiento. En estas series se conectaron más de 1,300 personas y esperamos pues haber cumplido nuestra propuesta de valor, que es despertar su interés en temas que hoy más que nunca son cruciales para emprender e innovar en un mundo tan cambiante. También aprovecho para darle las gracias al equipo del Epic Lab, Mariana, Yera, Ana, Mario, Esteban, Miquel y Pedro, y por trabajar duro para que esta iniciativa fuera exitosa cada semana. También agradecer a Juan Saldívar, a Álvaro Rodríguez y Eberto Taracena, consejeros del Epic Lab, por ayudar a construir la agenda. Y bueno, esta iniciativa es definitivamente llegó para quedarse y pronto les estaremos comunicando el nuevo ciclo de pláticas semanales que comenzarán en algunas semanas. Y bueno, qué mejor manera de cerrar. La verdad es que cerramos con broche de oro, no solo con el tema de salud mental, el cual es un tema que pues hoy más que nunca está presente en la vida de los emprendedores, de las empresas, de las personas, de los niños, de los adultos, sino también porque pues tenemos un panel de lujo para hablar de este tema tan importante. Empiezo presentando a Claudia Lozano. Claudia nació en Colombia, pero se considera mexicana de corazón desde el 2016. Tiene un compromiso de vida que consiste en empoderar y desarrollar a líderes y equipos auténticos para el logro de sus objetivos personales y profesionales. Tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos con foco en cultura, liderazgo y desarrollo de talento, trabajando para compañías como Ericsson Telecomunicaciones, C&A Clothing Retail, Sector Salud y Oil and Gas. Al trabajar con Claudia se puede contar con su compromiso inquebrantable por el logro de objetivos personales y profesionales. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí. A ustedes, gracias. Sigo con Vincent Speranza, nacido en Francia. Vincent es un enamorado de México y ha encontrado en los emprendedores de alto impacto un extraordinario medio para catalizar la transformación de México. Realizó estudios de negocios internacionales en la Universidad de las Américas de Puebla. Cuenta con un máster en Business Administration con especialidad en proyectos de inversión por la UTLAB y un certificado de liderazgo ejecutivo por la Universidad de Stanford. Desde el 2006, Vincent forma parte del Team Crazy de Endeavor, una organización con sede en Nueva York que lidera el movimiento global de emprendimiento en 37 mercados alrededor del mundo, desempeñando varias funciones de manera local y global. Actualmente es el director general de la oficina en México y ocupa el cargo de la TAM Regional Advisor para 10 de las 38 oficinas filiales de Endeavor alrededor del mundo. Muchas gracias, Vincent, por estar aquí. Me quedo un poco corta en algunas bios porque son demasiado grandes. Espero, se las vamos a compartir a la audiencia completas, pero si no, les voy a quitar demasiado tiempo. Para la de Vincent necesitaremos la hora entera, Daniela. Exacto. Sigo con Adolfo Babatz, que es fundador y CEO de Clip, la solución líder en México para que negocios de cualquier tamaño o industria acepten pagos digitales. Responsable de la introducción de los primeros agregadores de pago en México, Clip cambió la forma de pagos con tarjetas en el país y fue pionero en el ahora robusto ecosistema fintech. Actualmente, Clip cuenta con más de 400 personas en diferentes oficinas ubicadas en Salt Lake City, Guadalajara y Ciudad de México. Clip continúa generando un gran impacto en la economía mexicana al generar la oportunidad para que las empresas locales crezcan sus ventas a través de los pagos electrónicos. Antes de Clip, Adolfo era responsable de atención a clientes y el desarrollo de nuevos productos para PayPal Latinoamérica. Y antes de pasar a ese equipo, Adolfo dirigió al equipo que abrió PayPal en México. Previamente trabajó como asesor para el vicepresidente ejecutivo de Grupo Desk. Adolfo estudió un MBA en MIT, es exalumno de administración del ITAM y muy importante, es miembro del Consejo Consultivo del Epic Lab. Muchas gracias, Adolfo, por estar aquí. Feliz de estar aquí, Dani, gracias por la invitación. Y bueno, Pepe Villatoro es un emprendedor serial que ha creado 5 empresas, es Head of Expansion de Deal en México y Latinoamérica, plataforma que habilita a las empresas para contratar equipos remotos internacionales. Es cofundador de Fuck Up Nights, movimiento global y empresa social con presencia en más de 300 ciudades de 90 países que trabaja con multinacionales,
para fortalecer sus culturas organizacionales. Le gustan los viajes, la comida rica y las buenas conversaciones. Entonces, estamos muy contentos de tener este panel, tener a Pepe que va a entrevistar a los panelistas y también obviamente queremos escuchar de su experiencia. Pepe, te cedo el micrófono. Regreso con ustedes 5 o 10 minutos antes con todas las preguntas que nos ponga el público. Les pedimos, por favor, que manden todas sus preguntas por chat. Las estaremos monitoreando y al final las contestaremos. Muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias, Daniela. Vamos a empezar entonces. Estoy un poquito ahí emocionado porque justo ahorita estamos anunciando al mundo que Deal se convirtió en unicornio. Entonces, muy bien, les voy a platicar. Como bien dijeron por ahí, me ha tocado escuchar muchas historias de fracaso y me ha tocado personas que se piensan a sí mismas como fracasadas y hay personas que se piensan a sí mismas como que vivieron por un fracaso. Así que me emociona mucho platicar con este panel de rockstars y expertos. Pero primero, creo que está bueno que nos preguntemos, ¿y a qué nos referimos cuando decimos salud mental? ¿Y por qué en el emprendimiento? Entonces vamos a citar algunos puntos, 4 puntos en particular que me parecen muy útiles del estudio y para que tengamos el mismo contexto, ¿no? Y por qué en los emprendedores y por qué México. Entonces, algunos datos duros son que los estudios muestran que los empresarios tienen hasta un 50% más de probabilidades de sufrir afectaciones de salud mental como ansiedad, insomnio, fatiga y depresión que una población de comparación general. Entonces decimos, a ver, empresarios, 50% más de probabilidad, ansiedad, insomnio, fatiga y depresión. Creo que cuando empezamos a escuchar eso, todos los emprendedores decimos, sí, check, check, check. A todos nos ha tocado de repente, ¿no? Porque pasas por alguna dificultad, porque tienes alguna mala noticia, un bache y no puedes dormir. 3 de cada 4 mexicanos sufren de agotamiento. Una locura de cifra, ¿no? 3 de 4 mexicanos sufren agotamiento. Una estadística que va completamente en relación al porqué de esto es que los mexicanos trabajan en promedio, digo trabajan porque yo no, trabajan en promedio más que cualquier otra persona en el mundo. Sobre todo si vemos a los países desarrollados de la OCDE, México es el país en el que más calentamos la silla. Y esto, para que se den una idea, quiere decir que trabajamos 2.255 horas al año en promedio. 2.255 son más, 472 horas más por año que los trabajadores, por ejemplo, en Estados Unidos. 25% más que los trabajadores en Estados Unidos. Y para acabar de amolarla, somos menos productivos en promedio. Entonces, por eso digo calentar la silla. Y el 100% de los emprendedores entrevistados en el estudio de Endeavor realizan algún tipo de actividad de movimiento diario para desestresarse de las presiones laborales. Las actividades van desde deportes extremos hasta actividades menos exigentes como pasear a sus mascotas, yo me incluyo en esa lista, y leer algún librito y tomarse un tecito al final del día. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esa listita de ansiedad, depresión, insomnio, y que podemos ver que México está en una posición tristemente particular en cuanto a dificultades de salud mental, vamos a escuchar de los expertos. Y me gustaría primero escuchar de Adolfo, rockstar, súper emprendedor que ha crecido una empresa a tamaños impresionantes. Entonces, el 100% de los emprendedores incluidos en el estudio, Adolfo, dicen que de los que no han buscado ayuda profesional, dijeron tabúes de salud mental o no saber dónde empezar como la razón para no buscar apoyo en salud mental, especialmente en América Latina. ¿Qué recomendarías a los emprendedores para romper este tabú? Y bueno, ¿y cómo has vivido tú la presión de hacer como que está todo bien? Ya sabes, con los inversionistas, con el ojo público, cuando de repente Sí, sabes que hay cositas más difíciles de fondo. claro. A ver, creo que Pepe, y creo que las estadísticas que comentas son muy, muy, muy reveladoras. Creo que son, cuando las escuchamos, los que estamos de este lado,
sabemos exactamente a qué se refiere y sobre todo qué se siente, ¿no? Una cosa que yo me di cuenta hace algún tiempo es, no todo tiene que estar bien todo el tiempo. Nadie es perfecto. Y pretender que todo está bien, eso es realmente no reconocer los problemas. Eso puede llevar, ahorita voy a tocar este tema después, pero eso puede llevar a comportamientos patológicos después. Pretender que todo está bien y no reconocer los problemas es poco como los alcohólicos, ¿no? Que no reconocen el problema hasta que están metidos en un hoyo profundísimo. Y yo lo que me he dado cuenta es que si un poco lo que, como dicen los gringos, you have to cut the bullshit. O sea, porque estás en un emprendimiento, y esto Vincent, por ejemplo, lo sabe mejor que nadie, todo está puesto con alfileres. Unos alfileres más gordos que otros, ¿ok? Y unos alfileres mejor puestos que otros, pero todo siempre está a punto de caerse. Y creo que el ejemplo más famoso que tenemos todos de esto es la presentación del iPhone que hizo Steve Jobs, que la antena no funcionaba de milagro, o sea, no crashó el teléfono de milagro cuando estaba haciendo el demo en vivo. Y un poco esa es la historia de todas las compañías y de todos los startups. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es lo que te digo, cut the bullshit y hay distintos públicos, ¿no? Y obviamente con distintos públicos tienes que tener distintos speeches. No le puedes decir lo mismo al público que lo que le dices a tus inversionistas, que lo que le dices a tu equipo. Digo, simplemente no, son audiencias distintas. Pero sí puedes decir las cosas tal cual como son. Yo tuve la fortuna de empezar a hacer esto hace algunos años, sobre todo, y empecé con mis inversionistas. Y lo que hice fue les di acceso a toda la información en tiempo real. Entonces, eso tiene algunas desventajas, pero tiene grandes ventajas, que es que no hay sorpresas después. Ellos están viendo exactamente lo mismo que yo. Eventualmente hice lo mismo con mi equipo. Y lo mismo con reguladores, aquellos que están en industrias reguladas, por ejemplo, yo les aconsejo que hagan algo parecido. En la medida en la que tú compartas información y seas transparente con lo que está sucediendo, realmente lo que te sucede es que te libera una cantidad una losa, esa losa que todos sentimos que traes. A ver, la losa la vas a traer, pero sí se le quitan unos buenos kilos de encima a la losa. Y lo que creo que hay que hacer es un assessment, una introspección de qué es lo que realmente está bien y qué es lo que se necesita trabajo. Para mí el tema de salud mental es como el doctor, lo mismo. Cuando te sientes mal, si te rompes una pierna, si te duele el pecho, en fin, las 80 cosas que te pueden pasar de salud, pues vas con un doctor y un doctor te revisa, te receta y demás. La salud mental es parecido, es un poco más complicado, es el único problema. Y no hay una receta mágica y no es que te dan un antibiótico y te curas. Pero es lo mismo. Y yo lo que les aconsejaría a la gente que está con un tema de tabú, lo primero es que se abran más y que realmente digan las cosas como son, porque eso de entrada te quita un peso enorme, y de ahí que busquen ayuda profesional, tal cual, como cuando vas al doctor, pues también tienes que ir al psicólogo, o tienes que, si eres muy religioso, a lo mejor tienes que ir con un sacerdote o rabino, no sé, lo que sea de tu religión, o meditación, no lo sé, pero que realmente busques ayuda profesional. Hay gente muy buena haciendo esto, es gente muy discreta, pero creo que el trabajo empieza primero tratando de empezar a abrir la información y de ser mucho más transparente en lo que está sucediendo. Y eso te quita muchísimo peso. Qué grandes puntos. Me encanta lo de la transparencia. Yo que también tengo mi cachucha de emprendedor, mi sombrerito.
lo mismo, ¿no? Una vez que todo el mundo conoce los financials y los pains y todo, es como que te quitaste así, se te quitaron los nudos de la Y espalda. eventualmente lo van a conocer, entonces mejor que lo sepan desde antes y te ayuden. Sí, sí, Digo, exacto. porque eventualmente lo van a, o sea, es que eventualmente se va a saber, se va a conocer, entonces, entre antes mejor. Y además, activas a tu red de apoyo, ¿no? En ese caso. Ahorita, si quieres, entramos al rato a esto, deja porque ahí es donde, por ejemplo, Beans y Endeavor creo que juegan un papel importante. Exactamente. Y justo, Vincent, ya que te pasan el micrófono, pues me encantaría preguntarte qué papel deben jugar los stakeholders, ¿no? Los jugadores clave eh, del emprendedor específicamente de cara al tema de salud mental. Dada tu experiencia, en especial sus inversionistas y organizaciones de apoyo, ¿qué dirías que qué papel deben de jugar? Pues mira, yo creo que lo mismo que el emprendedor es cut the bullshit y asegúrate de platicarlo. O sea, yo creo que es un tema que tenemos y por eso Endeavor decidió encabezar este estudio para iniciar conversación, para traer un tema que es un tema escondido, que mucha gente no quiere sacar esta válvula que existe, pero existe. Y entonces algo que yo diría es, refuerzo mucho el mensaje de Adolfo, o sea, sí hay que platicarlo, hay que tener mucha honestidad, mucha transparencia y mucha autenticidad, que creo que es lo propio de un emprendedor. Yo creo que un emprendedor en su viaje de emprendimiento tiene distintas etapas donde salud mental juega un rol importante. La primera es que cuando tú inicias un negocio, la soledad que invade el emprendedor al decidir renunciar a una chamba o avisar, pues, pregúntale a Babatz, a su esposa embarazada, o oye, me voy de aquí, voy a renunciar a un sueldo porque me voy a aventar a un sueño loco de transformar una industria con todas las presiones que conlleva, esta soledad del startup, luego voy a hablar del scale-up, pero la soledad que tiene un emprendedor al momento de empezar su empresa es durísima. Y pasas por días en donde tienes la adrenalina al tope, te quieres comer el mundo y hay días en donde no te contesta nadie, donde la gente te tira de loco, donde las cosas no cuadran, donde te vas con clientes y te humillan, donde vas con la banca y te dicen, güey, ¿cómo te voy a prestar? Entonces es como que hay que entender esta fase muy compleja del tema de soledad. Creo que una forma de resolverla es acompañarte y rodearte de mucha gente que te puede complementar en este camino. Y la fase de scale-up, yo creo que muchas veces asociamos el concepto de salud mental, de depresión, de ansiedad, de insomnio que mencionaste al fracaso. Dude, en el éxito también, cabrón. O sea, una empresa que está teniendo mucha atracción, que está teniendo inversionistas que quieren apostar al emprendedor, que está teniendo una serie de éxito y de tracción, también conlleva una gran dosis de presión, de nervios, en donde tu compañía empieza a escalar, son más familias que dependen de tu emprendimiento, hay inversionistas que están encima de ti, hay presiones por todos lados. Entonces, lo primero que quisiera es disociar que solamente salud mental esté asociada al fracaso. También en el éxito, en el alto crecimiento, conlleva una cierta dosis de presión que hay que saber atender. Algo que pretende el estudio y que pretende Endeavor es lo primero es vulnerabilidad, no es debilidad. Y algo que estamos tratando de decir es emprendedor. Cuando sientes un momento de burnout, de inconsistencia, donde las cosas no te cuadran, donde existen señales visibles e invisibles de malestar, porfa, dilo, porque no es ser débil, es ser auténtico, es real y todos los emprendedores han pasado por ahí. Y entonces un poco lo que queremos hacer es crear estos momentos en donde otro emprendedor le puede decir, oye, dude, yo pasé por aquí, entiendo perfectamente lo que estás viviendo. Y de verdad, tuve la semana pasada una llamada muy intensa con un emprendedor de cara a salud mental, de cara a la preocupación que existía. Y de verdad estamos a punto de escuchar un notición como nunca en el ecosistema sobre este emprendedor. Por eso digo, no siempre es relacionado al fracaso. Va a haber un notición sobre este emprendedor, pero la toma de decisión real sí llega a un momento de mucho peso y esta losa que carga el emprendedor. Algo que yo diría al ecosistema para responder tu pregunta después de 5 minutos de pasar al lado sería todos los que estamos animados y apasionados por los emprendedores, lo tenemos que cuidar.
Es decir, si yo soy un inversor, debiera yo de destinar algo del recurso también a salud mental. ¿Por qué le invertimos en un profesional que te ayude en marketing digital, en uno que te ayude en estrategia, un super coach en finanzas? ¿Y por qué tú no? Si al final eres el piloto del avión y este avión necesita un piloto fresco con ojos puestos en la línea, entonces también tenemos que invertir todos recursos, y recursos significa recursos económicos, de tiempo, de energía, de pasión, para que el emprendedor se sienta bien. No puede existir un emprendimiento de alto crecimiento si su emprendedor no está siendo un emprendedor y un ser humano completo, balanceado, equilibrado y con muchos aspectos que lo van a hacer un gran emprendedor. Entonces, esto es lo que pretendemos con el estudio. Primero, quitar el tabú, hablar del tema, y es lo que estamos haciendo, y agradezco mucho a Dani y al Epic Lab por organizar este tema. Y cuando lo vas a hablar, te vas a dar cuenta que mucha gente, para no decir todos los emprendedores, en algún punto de su journey hacia el éxito, hacia el fracaso, han tenido que lidiar con esto, y esto van a ser tus mejores colegas los que te van a decir, atiéndete con tal, yo fui con este coach, yo fui con esto. Y luego, algo importante, también lo mismo, creo que no solamente necesitas ayuda cuando te sientes enfermo, para retomar la analogía del doctor que decía Adolfo, sino también creo que debe haber un acompañamiento recurrente, constante, de rituales de bienestar. Y no hay receta mágica, coincido, hay gente que va a ir por una vía, otros por otra, pero también es una especie de mantenimiento. A tu coche le das mantenimiento aún cuando no hay ruidos, ¿no? Pues también a ti, ¿no? Entonces es como que eso sería algunas de las recomendaciones, y feliz de ahondar más en este tema porque de verdad me apasiona, y estoy muy orgulloso de que Endeavor haya sacado un estudio en plena pandemia donde vino a reforzar muchos mensajes de cara a este importante tema. Me parece genial lo que comentas en cuanto a decisiones. Si estás haciendo bien tu chamba como líder de una organización, de una empresa, como emprendedor, no estás tomando las decisiones fáciles, ¿no? Las decisiones fáciles o las decisiones blanco y negro ya se tomaron en la operación, y a ti te llegan las que no tienen una respuesta clara, en las buenas y en las malas, ¿no? Y eso te come. Y gracias a Endeavor, qué genial. Me acuerdo cuando recibí el primer correo del equipo de investigación de que se iba a hacer esto, dije, wow, eso es liderazgo. Muy bien, entonces sigamos, porque me interesa mucho escuchar a Claudia. ¿Por qué? Porque porque Claudia es una experta, y porque Cascade tiene este rol como coaching y como inversionistas hacia los emprendedores, ¿no? Un apoyo muy completo. Entonces, Claudia, desde tu rol como inversionista, en este caso, ¿cuáles consideras que son las acciones más oportunas para apoyar al emprendedor cuando hay una etapa de mala salud mental, o para prevenirla, ¿no? Ya que estamos metidos en el ajo, o para prevenirlo? Ok, gracias Pepe, y bueno, gracias a todos por estar aquí. Este es un tema muy relevante y de verdad estoy como muy honrada de estar aquí compartiendo esto con ustedes. Bueno, primero aclarar que Cascade en su fase de inversionista va a estar en una segunda fase. Ahorita estamos en la fase, digamos, como de prepararnos para inversión en el 2022. Y sin embargo, respondiendo a tu pregunta, y esto es algo que hablamos también en una sesión que tuvimos sobre el mismo tema, básicamente lo que se necesita es crear una relación de apoyo y confianza. O sea, en cualquier rol que estés al lado de un emprendedor que está atravesando por una situación de salud mental, lo que necesitas es proveer apoyo y confianza, y no dar soluciones, porque al final la persona tiene sus propios recursos para buscar sus propias soluciones, pero sí es importante identificar dónde está el problema y crear esa situación o crear ese ambiente donde la persona puede tener como una contención y un apoyo. Y creo que esto va mucho a lo que estaba diciendo Adolfo sobre, pues no todo va a estar bien y no todo va a ser color de rosa, y hay que reconocer los problemas. Entonces, pues este espacio lo que provee es la posibilidad de que la persona pueda ser transparente y pueda ser vulnerable en un espacio seguro. Creo que también a lo que decía Vincent, los emprendedores, yo creo que en realidad están un poco locos un poquito. Ayer a Alberto Flores de Cuesqui mencionaba eso, como los emprendedores tienen algo de locos y necesitan también algo o alguien o algún espacio donde puedan hablar sobre eso que los aqueja, o hablar sobre los problemas que tienen, porque como decía Vincent, puede ser un rol de mucha soledad. Entonces, es muy importante proveer eso. Nosotros desde Cascade algo con lo que trabajamos es
responsabilidad extrema, porque puedes estar en una situación compleja, pero eso no quiere decir que no te hagas cargo de lo que está pasando. Y al final, cuando te haces cargo de eso, puedes encontrar la solución y pues en el camino encuentras qué fue lo que sucedió. Entonces es un proceso de escuchar y validar y poder deconstruir qué fue lo que pasó y tomar responsabilidad por cada situación que surge como resultado de de esa situación y que está impactando tu salud mental. No sé si a eso respondí. Creo que me fui muy largo, pero es como lo que creo que es importante para los emprendedores y quien está en general atravesando una situación de salud mental. De acuerdísimo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Ahora volvamos con Adolfo, porque este tema, justo teniendo los ojos de contraste, no de juicio, pero de contraste de Claudia, entre países, este tema me parece muy importante, que es el tema de México como cultura. Y los elementos centrales de la cultura mexicana, como las obligaciones y relaciones familiares, ¿no? Somos muy enfocados en familia. El machismo, tristemente, y las jerarquías provocan dudas para cambiar el status quo. Nos da miedito. Esto perpetúa una cultura en la que la reputación y el respeto se consideran esenciales y donde el fracaso a menudo está mal visto, como mencionaba Vincent. ¿Cómo podríamos cambiar la narrativa sobre el tema del fracaso en México con toda nuestra cultura e historia? Mira, Pepe, a ver, tocando dos puntos primero, antes de entrar al tema del fracaso. Creo que para cambiar la narrativa, primero hay que entender justamente de dónde viene ese respeto y la reputación, ¿no? O cómo los vemos, no solo en México, creo que esto es en muchos países latinoamericanos. No es nada, no es un mal que aqueja solamente a México. La reputación viene, o debería venir, de cumplir promesas y objetivos y de ser consistente en lo que haces y lo que dices. Y cuando no se cumplen o no se alcanzan esos objetivos, que es normal, y es normal, se justifica y se explica el por qué. El fracaso el no alcanzar un objetivo, no alcanzar una meta, es parte natural, no solo del emprendimiento, sino de la vida. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de esta escuela, y también yo estoy aquí, y que es que te enseña a aceptar y a superar el fracaso, ¿no? Porque a muchos nos ha sucedido, nos sucedió, estudias y estudias y estudias y repruebas una materia, ¿no? Y el fracaso es parte natural de la vida, y la reputación, viene de ser consistente en lo que uno dice con lo que uno hace. Y creo que en México eso está mal entendido. La reputación se basa en otras cosas. Se basa a lo mejor en un nombre o un apellido, que también es de donde viene también el respeto. El respeto también está mal entendido. Se respetan, como mencioné hace un momento, los nombres o los apellidos, y sobre todo el dinero. Y en México y en general en América Latina se tiende a respetar poco el trabajo y la dignidad de las personas, la naturaleza de las personas, lo que hace a una persona persona. Y eso, Pepe, lleva a dinámicas, obviamente, de comportamiento muy perversas hacia otras personas, pero eventualmente hacia ti mismo también. Entonces, creo que de entrada en México y de nuevo en América Latina tenemos una percepción errónea de dónde está la reputación, o de dónde viene la reputación y de dónde viene el respeto, ¿no? Que eso es inherente a la persona humana y no a las condiciones materiales o sociales de la persona. Y para cambiar esa narrativa del fracaso, creo que, bueno, hay que entender primero estos dos puntos, y sobre todo hay que contar las historias. Aquellos que hayan ido a terapia saben que entre más cuentas algo, como que más, algo pasa, que como que se lava, ¿no? Es como las sábanas. Las sábanas, entre más las lavas, más ricas son, ¿no? Te metes y estás más suavecito y más a gusto. Bueno, pues esto es un poco lo mismo.
Entre más lo cuentas, más aprendes de ti mismo, de tu organización y sobre todo de las lecciones. Entre más contemos historias de fracaso y contemos las lecciones que se aprenden, porque no nada más es fracaso por fracaso, lo que se aprendió de esas historias, cómo esas historias de fracaso o de setbacks ayudaron a una persona o a una organización, y entre más cuenta se da a la gente de lo que realmente sucede, se va a ir desmitificando el fracaso y se va a desmitificar el éxito, que es muy importante también, que lo que mencionaba bien. Todo el mundo cree que de repente una compañía, tú mencionabas ahorita que Dwell nos está anunciando que es un unicornio. Todo el mundo pensó que los founders de Dwell pues, se juntaron hace un año y empezaron a hacer algo y pum, mágicamente llegaron a ser un unicornio. Pues no sucede así. No hay un montón de trabajo detrás y creo que tenemos mitos tanto alrededor del éxito como alrededor del fracaso. Y esos mitos tienden a exagerar las cosas, tanto un lado para el otro, ¿no? Tienden a poner al emprendedor, en el caso del éxito, como un semidios, y en el caso del fracaso, en la cultura, como tú dices, latina, mexicana, como un fracasado, ¿no? Y la verdad es que no es ni uno ni otro. Es un ser humano que ha tenido éxitos, que ha tenido fracasos, y que eso no es inherente a su persona. Y creo que ahí está el tema. Creo que entre más hablemos de estas historias, tanto de éxito como de fracaso, y se cuenten las lecciones aprendidas y se explique el porqué de las cosas, va a ser mucho más sano, y esta cosa cultural que sí tenemos de rechazo o de la mancha que conlleva el fracaso, se va a ir quitando. Creo que ha cambiado mucho. Creo que, por ejemplo, Endeavor ha hecho una labor magnífica alrededor de eso en muchos países y en México incluido, pero todavía nos falta. En la medida que más startups sean más exitosos, y creo que hay una apertura hay más apertura en general de los fundadores de startups para contar sus historias de fracaso, no nada más las de éxito. Creo que vamos a ir desmitificando esto y que realmente veamos las cosas como son. Lo que decía al principio, let's cut the bullshit. O sea, todos tenemos un montón de problemas todo el tiempo y nada es color de rosa y nada está perfectamente, todo está puesto un poco con alfileres, ¿no? Entonces, y al mismo punto de que mencioné al principio, es un tema de transparencia y de contar las historias, de que se cuenten y se conozcan las historias. Hay una frase que a mí me gusta Pero no mucho. como mitos, Pepe, eso es bien importante y eso es algo que yo platico con dicen mucho. No hay que contar las historias como mitos, ni el mito del fracaso ni el mito del éxito. Ajá, contar la historia. Hay una, no sé si han visto el documental de Maradona. Creo que todos juzgamos a Maradona mucho por cómo terminó su vida, ¿no? Yo era mi héroe de niño, lo vi jugar en México 86 y demás. Cuando tú ves el documental, dices, mierda. Entiendes mucho más de todo lo que pasó en su vida, una cosa espantosa. Y de nuevo, no hay que contar el mito ni de un lado ni del otro, hay que contar la historia. Y eso es lo que creo que nos va a ayudar a empezar a desmitificar el tema del fracaso. Genial. En esta época de vida con filtros, ¿no? Donde todos estamos en Playa del Carmen con un mojito. Todos estamos en Instagram todo el tiempo. No, la verdad es que no es cierto. Nada de eso es cierto. Todo es de papel. O sea, eso es de papel, no es cierto. Genial. Me hiciste pensar en una frase que me gusta mucho de Winston Churchill que dice, el éxito no es final, el fracaso no es fatal. Exacto. Y la parte del éxito me parece genial porque justo como dices, en esa parte no lo hablamos y nos venden esta idea de que vivir para estados finales. Cuando venda mi empresa, cuando tenga mi empresa, cuando me den ese sueldo, ese promotion, y llegas ahí o no llegas ahí y... exactamente. O llegas ahí y dices, ¿y ahora qué? Sí. ¿No? Y tu identidad viene de otro lado, ¿no? Pero es las dos, es la mitificación del éxito como el gran rey Midas o reina Midas, y la mitificación de la mancha del fracaso. No es ni uno ni otro. Es bastante, como siempre, es bastante más complejo que eso. Exacto.
Exacto. Qué genial. Sobre todo ahora con todo este mundo geopolítico también de historias simplistas y de marcas personales falsas, qué buena manera de resumir cómo cambiar la narrativa, desarrollando la narrativa, ¿no? Siendo verdaderamente Y eventualmente transparente. esas marcas falsas se caen. Ujú. O sea, el ejemplo de Trump en Estados Unidos es clarísimo. O sea, y ahorita, ¿no? El fracaso que fue absoluto. Y es esta cosa justo que tú dices, marcas falsas, tanto personales como compañías, organizaciones o gobiernos. Y creo que lo que acabas de decir es, el punto es exacto, perfecto. Mm. Qué fuerte. Y bueno, volviendo a este tema de que si el éxito y el fracaso y en realidad es el estar y el vivir en el presente, Vincent y Claudia, a ver quién quiere primero. Hay quien dice que los emprendimientos fracasan por suicidio y no por competencia. Yo estoy de acuerdo, ¿no? La gran mayoría, y la estadística lo dice, fracasa por aguante o falta del aguante de los emprendedores, por pleitos entre los fundadores y tal. ¿Cómo puede llegar a afectar la buena o mala salud en el rendimiento de los fundadores o el fundador o la fundadora? Bueno, voy a comenzar yo y luego para que Vincent, con todo su conocimiento y su experiencia, redondee las ideas. Entonces, pues sí le damos un cierre a la pregunta. Bueno, yo creo que ahora el tema de neurociencia, y me voy a referir a neurociencia porque es un tema que está muy de moda, pero algo que esto ha traído a la superficie o que lo ha hecho más visible es que cuando estás en un estado de miedo o en un estado de terror, y digamos que muchas situaciones y desafíos que enfrentan los emprendedores hacen que ese miedo y ese terror surja, lo que hace es que pone a tu cuerpo en un modo de supervivencia. Entonces, cuando estás en modo de supervivencia, todos tus recursos físicos, mentales, emocionales están orientados a sobrevivir. Eso quiere decir que no hay espacio para crear, no te da espacio para diseñar nuevas cosas, innovar. Y la vida de un emprendedor es crear. Si quiere escalar, tiene que crear estrategias, tiene que desarrollar nuevas cosas, tiene que parar, reflexionar, tiene que innovar. Entonces, cuando estás en un espacio de miedo, y entonces ahí voy al tema de tu pregunta de cómo tiene impacto una buena o una mala salud mental, pues cuando estás en un espacio de supervivencia, en un estado de supervivencia, pues no tienes la salud mental que se requiere para poder innovar y que eso te permite y te ayude a escalar o a ir al siguiente paso dentro de tu organización. Versus una buena salud mental que te permite entonces estar en un espacio de reflexión donde no vas corriendo permanentemente y moviéndote en automático, pero donde tienes espacio y eres consciente primero del líder que eres, cómo puedes gestionar todos los recursos que tienes a tu disposición, comenzando por ti mismo, más toda la gente que tienes a tu alrededor, recursos económicos, etcétera. Pero eso requiere de que puedas hacer un pare y puedas tener tranquilidad y paz mental. Entonces, para mí, ese es el impacto que puede tener una buena o una mala salud mental. Y definitivamente se requiere como, digamos, ya yéndonos después a una de las preguntas que vamos a tener más adelante, requieres realmente poder poner todos tus recursos, empezando por ti mismo, al servicio de tu salud mental para que eso pueda beneficiar el desempeño, tu propio desempeño y el desempeño que va a tener tu emprendimiento. Entonces, ahora sí, Vincent. Hay tantas cosas que quiero decir que hasta se me olvidó la pregunta de Pepe, pero me parece súper importante lo que resaltó Adolfo. La parte primero, de oponer el fracaso y el éxito, yo creo que no son palabras opuestas ni antagónicas, son palabras, o sea, el fracaso es parte inherente del éxito, ¿no? Y eso lo tenemos que entender. Y cuando dice Adolfo, hay que contar las netas detrás de las historias del éxito, también tratar la historia con todos los momentos bajos que hubo en ciertos momentos que te permitieron llegar a lo que llamamos el éxito. Pero no existe una historia de éxito que está trazada como completamente con puros momentos buenos, ¿no? Entonces, esto es un tema súper importante. Yo que tuve la fortuna de trabajar en muchas partes del mundo emprendedor, te puedo asegurar que prácticamente observo que la sociedad mexicana castiga como ninguna otra el fracaso, de verdad. Y eso desde sus tonitos de cómo lo mencionamos, desde, te voy a decir, castigamos el fracaso en muchos temas, desde un tema reputacional, ¿no? Puta, fracasó. Y además el fracaso es definitivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, no, puta, esta compañía no, ni jaló, güey,
Y a ver, ya hay historias que demuestran que resiliencia y paciencia son recetas mágicas para regresar hacia un camino de crecimiento. Entonces, uno, dejemos de castigar de forma permanente el fracaso, veámosla como una forma de adquirir experiencias, cicatrices que te van a fortalecer en el futuro. Yo creo que tenemos que cambiar como sociedad y tenemos que aprender a celebrar el intento en lugar de castigar el fracaso. Y eso sí es una reflexión completa de la sociedad mexicana, de no tachar el fracaso, porque el fracaso en México es costosísimo, es tu reputación, es tu lana, es tu energía, es el proyecto de vida que quisiste hacer, pero a ver, ojo, también hay un lastre legal, fiscal, o sea, tremendo en México. Fracasar en México está rudísimo. Y luego desprender a la persona del fracaso es muy complicado. Y de verdad tenemos que evolucionar la regulación y toda la presión que existe, porque si queremos un ecosistema de emprendimiento sano que permita el intento, necesitamos acolchonar un poco el fracaso en muchos de sus aspectos, como digo, legales, financieros y demás, porque sí, eso es muy complicado. No hay ninguna estadística en México que dice cuántos emprendedores vuelven a emprender después de haber fracasado un proyecto. Yo no la tengo porque no existe. De verdad creo que es muy bajo. Creo que castigamos tan severamente el fracaso que creo que mucha gente renuncia a este camino en lugar de entender que es un paso natural hacia el siguiente y hacia tener éxito, ¿no? Entonces ahí es un tema. Y luego la parte de reconocer el éxito, también somos malísimos en México. Malísimos. Cuando alguien tiene éxito es por suertudo, es por su apellido, es por conexiones, es por... O sea, y les voy a contar una anécdota. Ya les dije, ¿no? Soy Franco Choluteca, ya dijo Dani en mi bio. Yo recuerdo hace muchos años, llego a México y me cuentan el cuento de las cubetas de los cangrejos. No sé si lo han escuchado, ¿no? Pero una cubeta de cangrejos chinos y una mexicana. La de los cangrejos chinos tiene una tapa y la de los mexicanos no. Y entonces la historia cuenta que la de los cangrejos chinos tiene, porque están haciendo una cadena con sus pincitas para salir, y entonces si no le ponen una pinza, todos los cangrejos logran escapar de la cubeta. Y los cangrejos mexicanos, cuando uno empieza a subir, los demás lo jalan para abajo para que no salga del bote. No lo entendí hasta que llega el ecosistema de emprendimiento y empecé a ver cómo cuando alguien tiene éxito, en lugar de que nos salpiquemos, en lugar de que cuando un emprendedor en México tiene una ronda, tiene unicornio y lo que tú quieras, llega a tener cualquier tipo de éxito, todos nos tenemos que emocionar por este emprendedor porque lo que está haciendo es democratizar un camino que otros van a poder recorrer, es hacer posible cosas y es enaltecer al nombre del emprendimiento en México. Pero ¿qué hacemos? Lo bajamos. No, pues claro, con todos sus cuates, pues como no ve su apellido. Y claro, y eso es un tema real que tenemos que cambiar y tenemos que transformar las historias, tienen que tener mucha mayor autenticidad, tienen que tener verdades, tienen que tener puntos claros. Y en eso sí hemos tratado, y a ver, tú, Pepe, también eres un súper promotor de contar historias, pero contar la historia, no contar algunos aspectos de la historia o solamente verla de un ojo, yo creo que eso es fundamental. Y luego hablabas del tema de los fundadores y del fracaso por suicidio. A ver, hay muchas razones por las que una empresa puede no llegar a tener éxito. Y unas son de mercado, unas son de circunstancias. La pandemia, por ejemplo, ¿cuántos negocios han fracasado? Puta, porque pues esto llegó a cambiar condiciones. Pero una de las razones que sí veo es el tema de los fundadores y sí veo en muchísimas aventuras que inician conjunto con un fundador que puede llegar a tener muchos roces. Y eso es muy complicado porque tú inicias una aventura con alguien y no necesariamente va a ir al final de la aventura con esta persona, ¿no? Y esto implica pláticas incómodas, implica amistades que tienen roces, implica un desgaste anímico terrible. Y cuando yo observo emprendimientos en sus etapas muy iniciales, invariablemente les pregunto a los fundadores cuál es el propósito detrás del negocio. Y lo que más me gusta es ver una articulación como que conjunta hacia un propósito de transformación real de un negocio. No es, no hice un emprendimiento por ser un unicornio. Yo no lo hice por ser famoso. No es un concurso de popularidad. Al contrario, es humillante ser un emprendedor. O sea, te dicen no 100 fondos, ¿no? Antes de que uno te diga que sí. Entonces,
esta parte de la alineación del propósito de los fundadores es muy, muy importante alinearlas, muy importante entenderla. También se vale que aquel que es la mejor persona para acompañarte de 0 a 1, no necesariamente va a ser la persona que te va a acompañar de 1 a 100 y no necesariamente tú como fundador vas a ser el que va a llevar de 100 a 1000. Entonces, entender los distintos roles. Pero como normalmente empiezas una historia en donde vas a pasar 15, 20 horas al día con una persona codo a codo, hombro a hombro, y cuando eventualmente esta relación se desgasta, tiene un costo anímico, emocional, amistoso terrible, y nadie lo habla. Nadie habla de lo difícil que es iniciar esas conversaciones, que por una parte tienes tus inversionistas que te dicen, dude, este cuate tal, y tú lo sabes, pero pues no, porque es tú, es con quien arrancaste este sueño. Entonces, esta parte, yo siempre les digo a los chavos, si van a emprender, la mejor forma de perder un cuate es hacer un negocio con él. Entonces le dije, si este cuate te empieza a caer mal, dude, empieza un negocio, en 6 meses ya nos hablan por el resto de tu vida. Entonces también tengan mucho cuidado con esto, y es una de las razones principales por lo que un negocio no llega a escalar la velocidad que pueda por el tema de los fundadores. Me llegó al alma tu comentario. Justo nosotros en Focop tuvimos cambios muy fuertes entre cofundadores en los últimos meses. La pandemia obviamente nos pegó un baile, desapareciendo los eventos, y hubieron así cofundador que sale de la operación, del consejo y todo. Y esto me hace pensar, desde tu perspectiva franco-cholulteca, también en el tema de confrontación y debate, que somos tan malos, sobre todo comparado con los franceses o con los israelitas, ¿no? Que creo que de ahí parte toda esta falta de transparencia. Mira, evitamos todos muchas las pláticas incómodas. Y te voy a decir, los tiempos de pandemia han incrementado mucho esto. Es ultra difícil en Zoom arrancar una conversación de netas, de emociones, porque, pues no, uno, porque todos tienen secuencias y tal. Pero es importante, y es como una olla de presión, es como los matrimonios, como todo. Tienes que vaciar poco a poco presión, y si te la aguantas, hay un momento de punto de no retorno en donde esto revienta, y la verdad es que hace daño a todos, incluyendo el que se queda, el que se sale, la gente que está detrás, que está percibiendo tensión, porque cuando hablamos de salud mental también quisiera pasar sobre esto. También algo que tienen que hacer los emprendedores cuando llegan a escalar y que hay más gente, es también dedicar un tiempo a la salud mental de sus empleados. O sea, uno es cuidarse a sí mismo, que es lo más importante, porque, insisto, la parte del piloto del avión tiene que estar sano, fresco para poderlo pilotear y llevar a buen destino, pero también asegúrate que atrás la gente esté bien. ¿Qué vas a hacer para permitir que tus empleados tengan espacios de bienestar, tengan rituales, se puedan desconectar, no abusen de las horas? Cuando hablabas de las horas de calentar silla, también algo es que está mal visto que alguien te diga, no, perdón, no puedo porque este horario lo tengo para cuidar a mi hija, este horario lo tengo para entrenar porque a mí me gusta correr, yo antes de las 9 no puedo porque medito. Esto está mal visto. Siempre decimos, sí, oye, ¿puedes tomar la llamada tal? Sí, puedes así. Y yo creo que ahí tenemos que cambiar las estructuras, la inmediatez de las respuestas, la constante disponibilidad a responder a todo, y hacer que nuestros equipos también tengan espacios de bienestar, porque eso es importante. Al final, quienes trabajan para nosotros son seres humanos que tienen momentos de estrés, que tienen momentos en su vida personal, en su vida profesional, en su vida de amistades, momentos complicados, y hay que saberlos atender y también hablarlo. Todo el punto parte de la transparencia, la autenticidad y de decir las cosas. Yo creo que es lo más importante. Genial. Muy bien. Vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas más rapid fire. Me gustaría, antes de que Daniela nos comparta las súper buenas preguntas que veo que está compartiendo la audiencia, empezar con una rápida para Adolfo, que es, tú, Adolfo, ¿cómo creas tu red de apoyo como emprendedor? A ver, yo lo que he hecho es y de nuevo no hay una receta mágica, cada quien, ¿no?, es distinto. En mi familia, yo obviamente mi esposa y mis hijos me han apoyado. Mis hijos son chiquitos todavía, pero también me han apoyado porque saben lo que hago y les comparto. Obviamente mi esposa, y con mis hermanos. Con mis hermanos hablo mucho, y en distintas etapas de la compañía me han apoyado de distintas formas. Segundo fue a través de Endeavor. Endeavor ha sido muy importante para mí porque estás con gente que está pasando por lo mismo que tú, y te puedes entender de una forma mucho más fácil.
Lo que Vince acaba de mencionar, lo de la apertura, ¿no? Creo que es importante. Es increíble cómo cuando te abres, las personas inmediatamente se abren contigo y te cuentan sus problemas y sus situaciones. Yo decidí hacer eso hace algunos años, a través de Endeavor primero, y me he dado cuenta que me siguen invitando a dar muchas pláticas en Endeavor, y la verdad yo creo que es por eso, no es porque haya un insight mágico ni nada. No, o sea, yo creo que es nada más porque yo me abro normalmente de capa abierta, y por lo menos las evaluaciones que he visto que hacen de las cosas que me invitan es lo que dicen que les gusta mucho. Entonces, mi segunda red como de apoyo realmente ha sido Endeavor. Y lo que mencionaba al principio, Pepe, y con esto ya cierro, creo que es un tema de salud integral. Claudia lo mencionó, Vincent lo mencionó, yo lo mencioné, pero un poco para redondear, tienes que tener un doctor médico, ¿no? Al cual tengas confianza, 1. 2, tienes que tu salud física, tu salud mental, y eso es un psicólogo. Todo el mundo necesita terapia. O sea, no es un tema, todo el mundo necesita de una u otra forma algo de terapia. 3, la parte de coaching, creo que es importante. El tema se ha prostituido un poco porque ya ahora todo el mundo es coach, ¿no? Hay que tener cuidado nada más, pero sí, esa es la parte más, en la parte profesional, ¿no? El doctor, la parte física, la parte mental, un psicólogo, la parte profesional a través de un coach, y la parte espiritual, creo que también es importante. Esto no necesariamente es un tema religioso, puede ser un tema de religión, puede ser un tema de meditación, etcétera, pero sí es una parte importante. Esas 4 cosas, ¿no? Creo que te hacen que tengas una ayuda integral. Y lo que decía Vince es importante, porque si no estás cojo, puedes a lo mejor estar físicamente muy fuerte, pero si los otros no estás bien, si tienes un muy buen coach y demás, pero a lo mejor físicamente no estás haciendo ejercicio, no te cuidas, algo te va a acabar fallando, lo que mencionaba Claudia al principio. Entonces es un tema integral que realmente te ayuda a sobrevivir y a estar y sobre todo a estar contento y a alcanzar esa misión y ese objetivo que fue por lo que en teoría empezaste la compañía en primera instancia. Muy bien. Daniela, ¿nos quieres compartir algunas preguntas? Sí, claro. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, la verdad es que, bueno, no me pude despegar ni un segundo de la conversación. Creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes y digo, muchísimas cosas que dijeron de la parte del éxito no es final, y el fracaso no es fatal, cut the bullshit, ser transparente, vulnerabilidad no es debilidad, invertir en salud mental, celebrar el intento y no castigar el fracaso. La verdad es que dijeron muchísimas cosas que en realidad los estaba yo apuntando, y creo que pues lo importante es ejecutarlo, ¿no? Y que todo mundo lo tenga muy consciente para que cada uno desde sus diferentes trincheras pues pueda hacer algo a favor de la salud mental de los emprendedores y de las personas. Hay varias preguntas, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para abordar todas. ¿Cuáles dirían que serían los síntomas de los que hay que estar pendientes antes de que se llegue a un breakdown? Y creo que esta pregunta, salió también por ahí, o sea, ¿cómo saber si es normal lo que está pasando sabiendo que emprender es difícil? ¿O cuáles son realmente estos síntomas en donde ya te tienes que preocupar? Mira, yo esta pregunta, y no soy nada experto, pero sí la vi pasar por ahí, Memo la preguntó, y me parece súper importante empezar primero a decir que, a ver, salud mental no es demencia, locura, o sea, es irritabilidad, cansancio, insomnios, o sea, no son señales o sea, porque a veces lo asociamos a un tema de locura extrema, no, o sea, y hay señales que te voy a decir que son visibles o invisibles dependiendo cuál es tu apertura hacia ti mismo en reconocer ciertos temas. Pero yo he visto gente que, por ejemplo, abandona sus rutinas, lo que lo hacía feliz siempre. Yo corría todas las mañanas porque esto me emociona, y de repente lo abandona por carga de trabajo, por cansancio, por lo que tú quieras. Pero un abandono de un ritual que te hacía feliz, para mí es una señal que sí menciona que hay algo que tal. Insomnio,
que lo que menciona Pepe en los cuadros que tiene el emprendedor es clarísimo. Eso es una dosis de estrés que te está quitando la posibilidad de dormir. Irritabilidad, o sea, ya sabes, cuando ya ni tú mismo te toleras, que de repente explotas por un tema que a mí me pasa muy seguido con mí mismo. Y digo, puta, ¿por qué soy así? Pues sí, es que porque detrás hay presiones y invariablemente va lo mismo. Platícalo, saca esto, lo que decía Adolfo, lava la sábana que llevas dentro que está sucia. Y creo que esto es bien importante. Yo tengo un tema muy complejo con los emprendedores, que cuando llevan un momento de ansiedad, de crisis, de soledad, de muchos temas complicados, muchas veces te lo cuentan cuando ya lo solucionaron. Y te dicen, es que yo el pasado año la pasé fatal. Y dices, cabrón, eso me lo tuviste que haber dicho el año pasado, no ahorita. Y hay esta especie de no quererlo decir, no quererlo enfrentar, uno, no aceptarlo uno mismo y después no quererlo expresar porque pensamos que vulnerabilidad es debilidad. Entonces, hay señales. Si tú tienes un cofundador, también ve a qué hora se conecta, ve si sube de peso o baja demasiado de peso. O sea, hay como que algunas señales que dices, ahí sí creo que hay un tema que hay que atender. E insisto en que son pequeñas cositas que la suma de todo esto puede llamar la atención para recibir tratamiento, y no hablo de temas psiquiátricos ni nada, simplemente poderlo hablar, poderlo evaluar y poder trabajar en ello. De acuerdo. Ahora, también se habló mucho de la importancia de la resiliencia y de la paciencia, ¿no? Y entonces, una de las preguntas es, ¿cómo puedes darte cuenta que te estás aferrando demasiado al emprendimiento y que sí es hora ya de rendirte y dejarlo ir por la salud mental? Entonces, este balance entre Sí, resiliencia, paciencia, tratar a y ver, abandonar. hablando de salud mental, yo lo que siempre digo es, o sea, hablando de emprendimiento que tiene que ver con salud mental, lo que siempre digo es que los emprendedores tenemos que ser bipolares. Que además viene perfecto al tema. ¿Por qué? Porque tienes que ser lo suficientemente terco, obstinado, eh, para realmente, lo que decía, ¿no? Resiliencia, para realmente tratar de construir. Te van a decir 80 veces que no, y todo el mundo dice que estás mal y demás. Pero por otro lado, tienes que saber escuchar. Y esa combinación, Dani, es increíblemente complicada. Es muy difícil porque normalmente nuestra gran virtud es nuestro gran defecto. La gente que es muy segura, es probable que no escuche mucho. La gente que escucha demasiado, pues, pues tampoco es demasiado enfocada, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas eso? Y creo que eh, aquí es donde las redes de apoyo son clave, donde puedas hablar con gente que realmente sepa de lo que está hablando, ¿no? O sea, yo no le voy a preguntar a Vincent de física nuclear, no, ¿ok? Pero sí le voy a preguntar sobre las métricas de la compañía, cómo va, y si él ve que esto realmente no tiene camino, o no, o algunos de mis inversionistas. Entonces, tú tienes que tener el suficiente juicio para saber a quién escuchas. Normalmente, si alguien ya empezó una compañía, casi por definición van a estar más del lado que son tercos como mulas que del que escuchan mucho. ¿Okay? Es casi, o sea, porque te lleva prácticamente eso. Entonces, si estás en ese caso, hay gente obviamente que respetas, que profesionalmente los ves como mentores, como gente que realmente sabe del tema, y creo que ahí es donde te tienes que sentar a escuchar y con humildad decir, bueno, creo que esta persona puede tener razón, y es como lo vas balanceando. No hay una receta. Lo más difícil de todo esto es que no hay una receta mágica, pero sí tienes, o sea, creo que esa analogía de ser, tener que ser bipolar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, creo que es bastante adecuada para lograr balancear esto. Y de nuevo, sobre todo la gente que empieza en la compañía tienden a ser, o tendemos a ser, muy tercos. Y asegurarnos de encontrar gente que realmente respetas y que realmente sepa del tema. Y lo que te encuentras, Dani, es que la enorme mayoría de las veces te van a dar una opinión buena y una opinión en muchos casos desinteresada. A mí me dio una opinión hace muchos años un fondo que no metió dinero a Clip, y que me habló y me dijo, mira, tienes este y este y este y este y este.
cuando me dije, ¿estás loco? Y en la noche dije, sí, tienes razón. Entonces, saber escuchar también es muy importante. Pues creo que tenemos, digo, ya el tiempo encima, pero me gustaría cerrar con una última pregunta de una persona que nos pone: yo trabajo directamente apoyando a emprendedores. ¿Cómo sugerirían generar mayor conciencia de la importancia de salud mental, pero sin presionar a los emprendedores aún más? Mira, yo te puedo compartir un poco con lo que hicimos, que fue primero sacar este estudio, ¿no? O sea, como que tener un pretexto para arrancar la conversación. Entonces, el estudio es público, Claudia lo estuvo compartiendo ahí en el chat, entonces, cuanta más gente lo pueda leer, lo puede leer, lo puede circular mejor. Lo que yo diría es, empecemos a dar algunos espacios para hablar de ello, ¿no? Y a lo mejor hacer un taller sobre bienestar y balance de vida, hacer como que una plática con alguien. La hermana de Adolfo es buenísima en estos temas, por si, si quieren tener a alguien muy profesional en estos temas. Como que empezarlo a hablar, empezar a decir, oigan, ¿y por qué pasa si Adolfo cuente su historia a otro grupo de emprendedores para que lo pueda? Entonces, como que empezar a sutilmente meter este tema, empezar a ver que está en muchas historias, que está implícito, y creo que solito destraba un poco. Y creo que también creo mucho en la congruencia, y Adolfo mencionaba, es que prácticamente lo que digas y lo que hagas tenga consistencia. Entonces, si tú quieres ayudar a los emprendedores, te voy a dar un tip. Yo con los emprendedores soy ultra auténtico. Y cut the bullshit te implica también por uno mismo. Y a veces cuando te dicen, oye, tal, pues se vale decir, oye, yo ahorita le estoy pasando mal porque está pasando tal. Y te vas a dar cuenta que mientras más apertura le das al tema, más le permites al otro también desahogarse un poco. Entonces empieza por ser una red que apoya al emprendedor de forma integral, que cuente todos los temas que existen sobre la mesa, que abra el tema y que también se vuelva una red auténtica y honesta, porque creo que la honestidad y la transparencia lo llama al otro lado. Eso sería mi recomendación para esta persona que ayuda a emprendedores. Totalmente de acuerdo. Claudia, no sé si nos quieras compartir unas últimas recomendaciones antes de cerrar. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, miren, ayer hablábamos con Pepe sobre una lista para apoyar como a terminar de trabajar tu resiliencia, y es muy importante que comiences a trabajar en ti mismo. Un tema de autoconciencia, de saber cuáles son tus fortalezas, tus límites, hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus áreas de oportunidad. Entonces, eso realmente trae como un autoconocimiento que te permite autorregularte. Y esto, quienes están interesados en el tema, lean Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, porque realmente hace una diferencia conocerte. Y como decía Vincent, conoce también cuál es tu propósito como líder, para qué existes como líder, para qué existe tu organización y qué es lo que quieres de esa organización, porque en momentos difíciles eso es lo que te saca y te jala. Comunica, crea conexiones positivas, y esas conexiones positivas son de personas que no te victimizan, que cuando tú llegas así con la mano aquí de soy una víctima, son esas personas que te traen, te escuchan, pero te traen la responsabilidad. Ok, ya pasó, ¿qué sigue? Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y que sean diferentes, o sea, esta flexibilidad, esta capacidad de ser flexible, comienza por hacer cosas que te saquen de tu zona de confort, como en tu vida diaria. Si no te gusta cantar, canta; si no te gusta bailar, baila, simplemente para que te expandas. Aprende nuevas cosas y aprende de la experiencia. Para y reflexiona. Stop and Reflect es una herramienta poderosísima para ir hacia adelante, y pide ayuda cuando sea necesario. No todos tenemos todas las respuestas. Pues muchísimas gracias. Cierro leyendo el último comentario que llegó en el chat, que dice: este webinar se pasó muy rápido, debió durar mucho más. Y la verdad es que sí, nos faltó tiempo. Ahora sí que, como dicen en inglés, pick your brain de cada uno de ustedes en este tema tan importante, y espero que podamos tener otro espacio con este tema más adelante con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani, por la invitación. A ustedes. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias.